Audiolibro Un curso de milagros. Anexo a un curso de milagros. 2. El proceso de la psicoterapia. 2. El lugar de la religión en la psicoterapia. Para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso, ni de alguna manera conmensurable creer en Dios. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación, mas ni siquiera en eso se requiere total consistencia, pues cualquiera que hubiese llegado a ese punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Sin embargo, quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro, y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo y con el tiempo se perfeccionarán y serán restituidas a la eternidad. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego que reconciliar lo irreconciliable, que no merece que nos extendamos en ello aquí. La religión es experiencia, la psicoterapia también lo es. En sus niveles más elevados se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué se necesita hacer para encontrar la verdad, que sigue siendo perfectamente obvia, sino eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón, y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que éste representa. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia, pues allí donde se ha alzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusta en verdad que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. Creer implica que es igualmente posible no creer, mas tener conocimiento de Dios no tiene un verdadero opuesto. No conocer a Dios es no tener conocimiento, y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas si alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta restituye el lugar de Dios a un primer plano,
primero a través de la visión de Cristo y luego a través del recuerdo de Dios mismo. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Maestro y alumno, terapeuta y paciente están todos dementes, pues de lo contrario no estarían aquí. Juntos pueden hallar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre a su reino, ¿qué importa la manera como está escrita la invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo, pues han encontrado la manera de invocarle. Siempre que dos se unen, allí está Él. Sea cual sea el propósito que tengan es irrelevante, mas para triunfar tienen que compartirlo completamente. Es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido, pues lo que no ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para poder tener sentido. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio programa de estudios, no la meta de éste, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él. Puede que el maestro no crea que Dios forma parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación procede de Dios. No obstante, puede triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para de ese modo perder todo sentido de intereses separados. Solo al hacer esto posible, trascender los estrechos límites que el ego quiere imponerle al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. La comunión es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad y que entonces la satisfaga como si fuese la suya propia y vea que ambas se satisfacen cual una sola porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva a esa misma comprensión? Es la meta lo que hace que estos procesos sean el mismo, pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. 3. El papel de la psicoterapia. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y lo ayuda a evitar algunos de los escollos del camino, advirtiéndolos primero. Lo ideal es que también sea un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que poder ver. Sin este, tanto psicoterapeuta como paciente no harían sino dar tumbos a ciegas sin llegar a ninguna parte. Mas si el objetivo es la curación, es imposible que aquel esté totalmente ausente.
Es posible, no obstante, que no se le reconozca así, pues la tenue luz que en este caso se puede aceptar es todo lo que se dispone para iluminar el camino hacia la verdad. La curación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. El objetivo del proceso es, por lo tanto, trascender esos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto por su cuenta, pero cuando se unen se les proporciona el potencial para trascender toda limitación. La medida de su éxito depende ahora de cuánto de ese potencial estén dispuestos a utilizar. Al principio, la buena voluntad puede proceder de cualquiera de ellos. Si según el otro la comparta, aumentará. Su progreso se convierte en un asunto de decisión. Pueden llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que a 1 o 2 pasos del infierno. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar, incluso es posible que el resultado parezca un retroceso, pero al final siempre se produce algún grado de éxito. Hay uno que pide ayuda, hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. Esa es la fórmula de la salvación y no puede sino curar. Lo único que puede interferir en la curación perfecta son objetivos divididos. Un terapeuta completamente desprovisto de ego podría curar al mundo sin una sola palabra. Simplemente por el hecho de estar ahí. Nadie necesitaría verlo o hablar con él, incluso saber de su existencia. Solo su presencia es suficiente para curar. El terapeuta ideal es uno con Cristo, mas la curación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente y el paciente no está listo para recibir a Cristo, o de lo contrario no podría estar enfermo. En cierto sentido, el psicoterapeuta desprovisto de ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de curación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para poder conservar los pies sobre la tierra. Ahora puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera lleva a cabo el plan establecido para la salvación. El psicoterapeuta se convierte en el paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. 4. El proceso de la enfermedad. De la misma manera en que toda terapia en psicoterapia, del mismo modo, toda enfermedad es enfermedad mental. Es un juicio acerca del Hijo de Dios y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habrías creado. Es decir, que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozarla? ¿Y por qué sollozaría a alguien sino por su inocencia? Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y por ende es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría ser sombra no ser deforme? Una vez
que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. Quien podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que no lo entienda? La curación es terapia o corrección, y como ya hemos dicho y volveremos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sin ofrecerle este entendimiento. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo, y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes, y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con las que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas una y la misma? En el mejor de los casos es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad, pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien pueden surgir otra enfermedad, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién podría comprender el significado del amor si la palabra de Dios, que Él le dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse uno a sí mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y por ende en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuera realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y simultáneamente forjar un nuevo concepto propio en el que el antiguo no tenga cabida. En resumen, el error se adapta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado a la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. La enfermedad es, por lo tanto, un error que necesita corrección, y como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. No obstante, el propósito de la magia es hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Eso no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo, no por mucho tiempo, pues este forma parte de ellas, escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental
y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que puede variar de intensidad, que el grado de amenaza es distinto según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir. Al ver solo una pequeña parte del infierno, esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible, pero los dementes lo creen porque están locos. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación, por lo tanto atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia, y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente, tal como la ve, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro, que hay que atacar e incluso matar. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y, por consiguiente, sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esa debe ser su enseñanza si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna, por consiguiente siempre será indeseable, además de irreal. Esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra, y de este modo la curación se logra. No se cura el cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad? Con este único cambio todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios, no hay necesidad de largos análisis ni de discusiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple al ser una y la misma para todos.